Juárez y su México, por Ralph Roder, 32. Tercera parte. El año 1861. 9. Toda otra esperanza era visionaria, aunque no por eso desdeñable. La intervención de la opinión extranjera era un elemento cuya fuerza pudiera hacer sentir, andando el tiempo, pero por lo pronto valía poco, ya que la opinión pública estaba aún mal enterada, dormitando e inerte. Inaccesible en agosto, daba señas, sin embargo, de rebullir en noviembre. El despertar se manifestó primero donde más importaba que se manifestara, en Inglaterra. El gobierno preparó la expedición durante el receso parlamentario, sin consultar al país, y la publicación de la Convención de Londres, a fines de octubre, confrontaba al público con una empresa que llamaba la atención y requería clarificación. La alianza contraída por el gabinete o por una fracción del gabinete, ya que no se consultó a todos los miembros, y las supuestas ambiciones de Francia y España suscitaron interrogaciones respecto al propósito ulterior y la responsabilidad original de la empresa, que la prensa ministerial anticipaba con declaraciones tan incoherentes que acrecentaron la confusión y despertaron las sospechas de quienes observaban la conducta errática. De estos, uno de los primeros y de los más alertas era el corresponsal del New York Tribune, que salió a la defensa de México con una actividad que huroneaba todo el enredo y con un clamor que difundió la alarma general. Y como el corresponsal se llamaba Karl Marx, abordaba la cuestión con conocimiento de causa. Levantar la alarma por conducto de la prensa transatlántica era dar un gran rodeo, sin duda, pero en las relaciones tensas entre el nuevo mundo agarrado por la guerra y el viejo continente al borde de la beligerancia. Su voz tenía una amplia resonancia y la alarma corría como la circulación de la sangre, porque andaba dirigida a un país directamente interesado en la relación entre las combinaciones de las potencias europeas y la guerra secesionista en los Estados Unidos. Aunque Marx era un extranjero en Inglaterra y un desterrado internacional, era también un ciudadano del mundo y se encontraba en mejores condiciones que el ministro encañado en París para servir de San Cristóbal a la causa mexicana. La propuesta intervención en México de Inglaterra, Francia y España, dijo en su reseña de la primera quincena de noviembre, es, en mi concepto, una de las más monstruosas empresas jamás registradas en los anales de la historia internacional. Es una aniquilación de auténtica fabricación palmerstoniana, asombrando a los profanos por la insensatez del propósito y por la imbecilidad de los medios empleados, los que parecen absolutamente incompatibles con la notoria capacidad del viejo intrigante. Lo que afirmaba Marx no era más de lo que pensaba de la fuente, pero Marx lo formulaba más formidablemente por estar más enterado en la materia. Computando los cálculos evidentes de los aliados, el valor para Napoleón de una diversión militar, el afán de España de recuperar prestigio en el dominio colonial y cotejándolos con el propósito declarado del gobierno británico, Marx llegaba a una conclusión confirmada por la misma prensa inglesa. Es cierto, pues, y hasta el Times lo ha confesado textualmente, que en su forma actual la intervención conjunta es de fabricación inglesa, es decir, ideada por Palmerston. España, amedrentada por la presión de Francia, tuvo que adherirse a la alianza, y para persuadir a Francia se acudió a concesiones en su favor en el campo de la política extranjera. Los motivos de Inglaterra eran turbios, pero una cosa quedó clara: no hay nadie en Inglaterra que quiera una intervención en México fuera de los tenedores de bonos mexicanos. Pero esa gente nunca pudo preciarse de tener la más mínima influencia sobre la opinión pública. De ahí la dificultad de comunicar al público la treta de Palmerston. A falta de otra cosa mejor, se optó por aturdir al elefante británico con declaraciones contrarias sacadas del mismo laboratorio, compuestas de las mismas materias, pero administradas al animal en dosis variables.
método clásico de todos los gobiernos con fines inconfesables. Marx citó en evidencia los primeros tanteos del Times y del Morning Post, ambos órganos ministeriales. Sostenía el Post la tesis de que no habría guerra territorial, pero que, como era imposible tratar con México en plan de gobierno organizado y establecido, los puertos principales serían ocupados y los ingresos aduanales incautados. En tanto que el Times expresaba la esperanza de que la sola presencia de una escuadra combinada en el Golfo y la ocupación de algunos puertos bastarían para estimular al gobierno mexicano a redoblar sus esfuerzos para mantener la paz. Como providencia constructora, la coacción no era una idea original de los ingleses, pero los ingleses la habían llevado, por lo menos, al absurdo. Ahora bien, si según el Post, la expedición debía salir porque faltaba un gobierno en México, según el Times, solo tenía el propósito de alentar y apoyar al gobierno mexicano ya existente. Claro, el medio más raro jamás concebido para la consolidación de un gobierno consiste en apoderarse de su territorio y secuestrar sus rentas. Con la conclusión del pacto tripartita, estas incoherencias se habían ahondado y multiplicado a tal punto que ya no era posible sostenerlas en serio. El Times, que desde su primer informe del 27 de septiembre se había olvidado, al parecer, de la misma existencia de México, vuelve ahora a la palestra. Alguien que ignorara la relación del periódico con Palmerston y la presentación original de la trama en sus columnas, bien pudiera interpretar el artículo de fondo en el Times de hoy como la sátira más mordaz y cruel de la aventura. Principia diciendo que la expedición es una empresa muy notable. Enseguida dice que es muy rara. 3 estados se combinan para obligar a un cuarto a portarse bien, no tanto por medio de la guerra como por una intervención autoritaria en defensa del orden. Intervención autoritaria en defensa del orden. Esto es literalmente la jerga de la Santa Alianza y suena muy notable. En verdad, en los labios de Inglaterra, gloriándose del principio de la no intervención. Tampoco había cambiado el principio en 1861, que el texto hubiera sido igualmente aplicable medio siglo antes, o en cualquier fecha posterior y en cualquier lugar comparable con México. De la misma boca del león británico, Marx sacó el texto de la requisitoria. En el curso del artículo del Times, ejecuta un viraje. En el curso del artículo, el Times ejecuta un viraje, explicando la cosa así. Lograremos, sin duda, el reconocimiento, por lo menos, de nuestras reclamaciones pecuniarias. Esa satisfacción, en realidad, la hubiéramos podido lograr en cualquier momento con una sola fragata británica. También podemos confiar en que los más escandalosos atropellos perpetrados serán expiados con un castigo más inmediato y más sustancial. Pero resulta claro que, si eso fuera todo, no hubiera sido menester recurrir a medidas tan extremas como las que actualmente se proponen. El Times confiesa, pues, textualmente, que las razones originalmente presentadas para justificar la expedición no eran más que someros pretextos. ¿Cuál es, pues, la verdadera finalidad de la expedición? Una intervención autoritaria en defensa del orden, formando entre sí un areópago armado para restablecer el orden en todas partes del mundo. ¿Había que insistir en aquel punto? ¿O podía terminar la sentencia como un punto final? ¿Podía terminar la sentencia con un punto final? Hay que salvar a México de la anarquía, dice el Times, y poner al país en el camino de la paz y del gobierno autónomo. Los invasores deben establecer un gobierno fuerte y estable allá, y aquel gobierno habrá que sacarlo de algún partido mexicano. Ahora bien, hay quien piensa que Palmerston y su portavoz, el Times, creen sinceramente que la intervención conjunta es el medio indicado para realizar el propósito declarado, es decir, la extinción de la anarquía y el establecimiento en México de un gobierno fuerte y estable. Lejos de abrigar una idea tan quimérica, Palmerston y el Times saben que existe un gobierno en México, que el Partido Liberal, ostensiblemente favorecido por Inglaterra, está actualmente en el poder, que el gobierno eclesiástico ha sido derribado, que la intervención de España era la última triste esperanza de los curas y de los bandidos,
Y por último, que la anarquía iba desvaneciéndose en México. Saben, pues, que la intervención conjunta, sin otro propósito declarado que el de salvar a México de la anarquía, surtirá precisamente el efecto contrario, debilitando al gobierno constitucional, fortaleciendo al partido clerical con bayonetas francesas y españolas y reencendiendo los rescoldos de la guerra civil, y en vez de apagar la anarquía, la restablecerá en plena flor. La deducción sacada por el Times de estas premisas es verdaderamente notable y rara, aunque dice, estas consideraciones puedan inspirar cierta inquietud respecto a los resultados de la expedición. No militan contra la conveniencia de la expedición misma. No milita, pues, contra la conveniencia de la expedición el que la expedición no milita, pues, contra la conveniencia de la expedición el que la expedición milita contra su único propósito declarado. No milita contra los medios empleados el que los medios frustran su fin confesado. Pero la rareza más señalada por el Times la tengo todavía in petto. Si, dice, el presidente Lincoln se resolviera a aceptar la invitación prevista en el convenio de participar en las próximas operaciones, el carácter de la obra se volvería más raro aún. Y aquel punto Marx creyó necesario subrayarlo. Sería, en realidad, la cosa más rara si los Estados Unidos, viviendo en amistad con México, se asociasen con los traficantes europeos del orden y aprobaran con su participación la injerencia de un areópago armado europeo en los asuntos internos de los Estados americanos. El primer plan de trasplantar la Santa Alianza al otro lado del Atlántico fue redactado por Chateaubriand a favor de los Borbones franceses y españoles en los días de la Restauración. Un ministro inglés, Mr. Canning, y un presidente norteamericano, Mr. Monroe, frustraron el intento. La convulsión actual en los Estados Unidos le pareció a Palmerston el momento oportuno para volver a emprender el viejo proyecto en una forma modificada. Puesto que los Estados Unidos no pueden permitir por lo pronto que ninguna complicación extranjera distraiga su atención de la lucha que libran para la Unión, lo único que pueden hacer es protestar. Sus mejores amigos en Europa tienen la esperanza de que levantarán una protesta, repudiando firmemente ante sí, ante los ojos del mundo, toda complicidad en una de las intrigas más nefastas. Posiblemente una persona de aquel momento hubiera producido un efecto electrizante. Posiblemente una protesta en aquel momento hubiera producido un efecto electrizante y hasta un cortocircuito en la corriente de la opinión mundial. Pero en las relaciones tensas entre Inglaterra y los Estados Unidos era evidentemente imposible. Aquel mismo mes, los dos países llegaron al borde de las hostilidades con motivo del incidente del buque Trent, la captura en alta mar por un navío norteamericano de un paquebote británico que llevaba a bordo emisarios del sur, y al pasar el peligro, el corresponsal del Tribune lo aprovechó para redoblar sus advertencias. La conducta de Palmerston durante la crisis era significativa. Temerario al provocar el desastre, se retiró prudentemente al tocar el peligro. Y conociendo la propensión de Palmerston a jugar con el fuego, Marx atribuyó su temeridad a la pasión del fuelle por la fogosidad. La frivolidad del motivo agravaba la ofensa, y si Palmerston pensaba emplear la misma táctica en México, mayor sería el peligro para Washington, porque la alianza amenazaba no solo a México, sino a los Estados Unidos del Norte. Hace muchas semanas encarecía a Bonaparte para que propusiera una intervención conjunta y armada en la lucha intestina. Apoyó aquel proyecto de las deliberaciones del gabinete y fracasó solo por la oposición de sus colegas. Luego, él y Bonaparte recurrieron a la intervención mexicana como un pis-aller. Esta operación tenía dos objetivos: provocar el justo resentimiento de los americanos y proporcionar simultáneamente un pretexto para el envío de una escuadra lista, como lo expresaba el Morning Post,
para desempeñar cualquier deber que la conducta hostil del gobierno de Washington puede obligarnos a cumplir en las aguas del Atlántico del Norte. Puedo añadir que el Norte, del 3 de diciembre, periódico ruso y por lo tanto bien enterado de los proyectos de Palmerston, insinuó que desde el principio se organizó la expedición, no para su fin ostensible, sino para una guerra con los Estados Unidos. Tal conjetura hizo a Palmerston el honor, por lo menos, de suponer que no había dado el primer paso sin calcular el último. De todas las interpretaciones a las cuales se prestaba la alianza tripartita, la de Marx era la más lógica. Aunque basada en barruntos, la adivinación era penetrante, porque la diagnosis era científica. Su análisis era el fruto de su intuición, de su experiencia y del conocimiento de las maniobras tradicionales de la política británica y anticipaba la prueba probable. Fomentar la disgregación de los Estados Unidos, debilitar al Coloso del Norte, tomar posición en México y embrollar la quiebra para lograr el propósito. Todo eso formaba una combinación que cuadraba con la razón histórica de la política británica y la evidencia confirmaba ya la conjetura. La conducta errática de la prensa ministerial era la confesión tácita de fines inconfesables. La mala noticia que tan inquietantemente se ingeniaba en comunicar al público bien pudiera ser que la intervención en México era solo el preludio a la intervención en la guerra civil de los Estados Unidos. A tal política, el pueblo británico se oponía firmemente, pero quedaba por saber su actitud hacia la intervención en México. Y en diciembre, la expedición surcaba ya los mares. Un freno más seguro era la dificultad de dominar a México, señalado por otro órgano gubernamental citado por Marx. Si lo que se desea es imponer un príncipe inglés con un ejército inglés, opinó The Economist, entonces se provoca la ira feroz de los Estados Unidos. Tal conquista la imposibilitarían los celos de Francia y la proposición sería rechazada casi unánimemente y a primera vista por un parlamento inglés. Inglaterra, por su parte, no puede confiar el gobierno de México a Francia. En cuanto a España, ni hablar. Por razones de orden práctico, pues no era fácil imponer una santa alianza a Inglaterra o pasarla de contrabando en México en 1861. Pero la razón no tenía nada que ver con la cuestión mexicana, y el pueblo más sensato se volvía el más errático cuando se trataba de racionalizar sus intereses. Si Marx se equivocaba, era por pecar de lógica. Las inconsecuencias de los estadistas británicos y su propensión a sortear todas sus dificultades a troche y moche representaba el mayor de los peligros para México en aquel momento. Los proyectos malogrados, las ambiciones abortivas y hasta los motivos recónditos de los hechos históricos son tan pertinentes a la historia como los hechos mismos, y en la concepción de una trama preñada de tanta confusión y de tanta consecuencia abundaba la materia para el crítico histórico. Y como crítico histórico, Marx tenía mayores posibilidades de servir a México que como corresponsal del New York Tribune. Para el revolucionario profesional, el carácter y el alcance de la empresa saltaban a la vista. Reposición premeditada de la Santa Alianza o simple incautación de bienes internacionales, la empresa era igualmente reaccionaria. Consciente o inconscientemente, daba el mismo resultado, pero la ambigüedad era característicamente inglesa. La Confederación de Inglaterra, Francia y España era una alianza políticamente artificial entre la nación más progresista de la época y dos socios que representaban, uno, la perpetuación del pasado y el otro, una transacción con el progreso. Y el producto era monstruoso, porque la nación más liberal era al mismo tiempo la potencia capitalista prepotente y la contradicción de intereses económicos y políticos engendró uno de los malpartos normales de la civilización del siglo XIX. El destino de México, que salía apenas de su larga lucha para alcanzar la civilización moderna y caía bajo su marcha, no era una paradoja casual.
ni fortuito tampoco el afán de la Gran Bretaña de apoderarse de un país a la vez atrasado y progresista en provecho de esa civilización. Ambos sucesos obedecían a la atracción polar del mismo eje. Y como el ánimo de Marx vibraba con las revoluciones de aquel eje, México tenía un derecho particular de su interés científico. El New York Tribune no era el vehículo más indicado para ventilar sus ideas profesionales. Y después de aprovechar la caja de resonancia para difundir la alarma, Marx dedicó a la violación de México solo la atención ocasional del comentarista político. En su correspondencia con Engels, tocaba de vez en cuando la cuestión mexicana, pero de paso, con la misma brevedad que en sus crónicas mensuales, y la cuestión preocupaba poco o nada a Engels. Sobre México, este último se había pronunciado una vez para siempre cuando la guerra con los Estados Unidos, y la opinión que tenía formada de la nación de aquel entonces era enteramente científica y antisentimental. Hemos visto con satisfacción la derrota de México por los Estados Unidos, escribió en 1849. Esto representa también un avance. Cuando una nación que hasta ahora ha sido enmarañada en sus propios asuntos, desgarrada perpetuamente por guerras civiles y sin salida posible para su desarrollo, una nación cuya perspectiva más favorable hubiera sido su sumisión industrial a Inglaterra. Cuando esta nación está empujada por fuerza en el camino del progreso histórico, no tenemos otra alternativa que interpretar lo sucedido como un paso en adelante. En aras de su propio desarrollo, era justo que México cayera bajo la tutela de los Estados Unidos. La evolución de todo el continente americano no perderá nada si aquel país, apoderándose de California, hace frente al Pacífico. Resulta absurdo, decía, conceder un valor sentimental a estrechos prejuicios nacionales, cuando la existencia y el desarrollo de grandes naciones estaban en juego. Forsyth aprovechó el mismo argumento algunos años más tarde. A Engels lo que le importaba no era el nacionalismo, sino los hechos históricos de importancia mundial. En el desarrollo social de los pueblos, y el revolucionario aprobó la anexión del territorio mexicano porque los yanquis enérgicos eran más capaces que los flojos mexicanos de desarrollar sus recursos y de abrir el Pacífico a la civilización. Apenas más despectivo era el concepto del carácter mexicano que Marx tenía en aquel entonces. Comparando las aptitudes guerreras de los dos pueblos manifestadas en 1847, decía a Engels: en los yanquis encontramos los sentimientos de independencia y de valor individuales desarrollados a un grado mayor, quizás que los mismos anglosajones. Los españoles son seres degenerados, pero un español degenerado, eso es el colmo. Todos los vicios del español, grandilocuencia, fanfarronería, quijotismo, se manifiestan en los mexicanos, sin la solidez del español. La guerra guerrillera en México es la parodia de la española y supera hasta las tropas regulares que huían del campo de batalla. Hay que reconocer, sin embargo, que los españoles nunca engendraron un genio igual a Santa Anna. La sentencia sumaria pronunciada en los días de Santa Anna estaba sujeta a revisión, empero en los tiempos de Juárez. Entretanto, había brotado otra variedad de homo mexicanos, y una nueva generación había empujado al pueblo en el camino del progreso histórico con una revolución social que merecía la atención y el respeto de los precursores de la Revolución Mundial, y sus avances podían apreciarse por el grado en que conquistaban su interés y su apoyo. Por poca que fuera la influencia que ejercían sobre la opinión pública, Marx y Engels estaban en aptitud de servir al progreso de México con la atención prestada a la lucha en 1861. La fuerza magnética y la atracción polar generadas por su actividad intelectual formaban un fluido electrizante y eficaz, aunque aislado del corriente de los sucesos del día. Difundida en la atmósfera de la época, acumulando energía en polémicas y críticas, concentrada por acontecimientos magnéticos, irrumpía de vez en cuando con repercusiones dinámicas. Tal fue el caso de la Guerra Civil en Estados Unidos. Marx y Engels
aportaron una propaganda apasionada en pro de la causa del norte, reclutando el apoyo de la clase trabajadora en Inglaterra y respaldo de la Segunda Internacional en el continente y la simpatía de las fuerzas progresistas dondequiera que alcanzaba su radio de agitación. En el caso de México, empero, no hubo más que relámpagos de calor, exhalaciones en la atmósfera cargada. Las conquistas de los liberales mexicanos llamaron su atención en la misma medida en que la dedicaban a todos los movimientos progresistas de su época, pero nada más. La revolución social en México, inspirada por los ideales del siglo XVIII, representaba una etapa colonial casi superada en Europa y un avance muy relativo en una provincia remota y atrasada de la civilización del siglo XIX. El único aspecto que interesaba a Marx como parte integral del movimiento revolucionario de la época era la transformación de las relaciones de propiedad y de producción, y la nacionalización del capital eclesiástico era una forma parcial que traspasaba la riqueza pública de un sector a otro de la clase media, con título particular, sin modificar el control de la producción o la explotación de las masas. Como fase de la lucha de clases, el conflicto quedó circunscrito a la burguesía. Faltaba todavía el proletariado como fuerza consciente o potencial en un país feudal y atrasado. En cambio, en la poderosa nación industrial del norte, el proletariado despertaba acaparando el interés apasionado de Marx y Engels y enfocándolo en la guerra secesionista de los Estados Unidos, donde la destrucción de la economía feudal del sur, la conservación de la Unión y el avance de la democracia burguesa constituían los prerequisitos del desarrollo y del progreso de la clase trabajadora, y ambos se esforzaban en agitar el problema norteamericano. El destino de México, aunque entrelazado con el del vecino, ocupaba el segundo plano en el panorama histórico y fijaba la observación de los agitadores solo en relación con la lucha decisiva en los Estados Unidos y en los intervalos de sus vicisitudes. El sacrificio del más débil era penoso, pero pertinente para Marx. Su corazón latía con el coloso del norte y una vez más se impuso el derecho del más fuerte. Por último, a la revolución en México la perjudicaban la inactividad del movimiento revolucionario en Europa desde 1848 y la convicción que tenía Marx de que la curva ascendente del capitalismo tenía que trazar una larga y próspera trayectoria antes de provocar otra reacción revolucionaria. El problema difícil para nosotros es el siguiente, decía en una apreciación panorámica de la situación. En el continente, la revolución revela, inevitablemente, un carácter socialista inmediato. No será aplastada, pues, en este rinconcillo, puesto que en un territorio infinitamente más vasto, el movimiento de la sociedad burguesa sigue avanzando en una línea ascendente. Si el continente era un rinconcillo, México no era más que una tangente en el mapa de la evolución social. El carácter de la lucha allá, la competición de la guerra civil en los Estados Unidos, la influencia tenaz de la indiferencia anterior, la falta de información en el extranjero y los malos augurios enormes, todo conspiraba para que la suerte de la patria desde la fuente fuera una cuestión de interés remoto e intermitente para los videntes y arquitectos de la Revolución Mundial. El aislamiento de México a fines de 1861 era una experiencia amarga para sus dos representantes en el extranjero. Mero duende diplomático, de la Fuente pasó a Londres, impulsado menos por la esperanza de lograr una audiencia que por el temor de faltar a sus deberes, y al cruzar el Canal de la Mancha, sabía ya lo que le esperaba al otro lado. 2 años antes, Andrés Oseguera había dado el mismo paso, regresando a París manivacío y con la impresión de haber pasado por un desierto industrial, en medio de una colmena altamente inteligente, más altamente rutinaria y poco expansiva. Verdadera cascada de agua helada que cae sobre la cabeza de un hombre apasionado. Máquinas son los ingleses, decía. Sus hombres no escapan de seguir el impulso mecánico. Los demás le siguen. Y he aquí que opinión pública y política dormitan.
De la Fuente tardó en dar el mismo paso en 1861 por temor de recibir el mismo desaire que en Francia, y al llegar a Londres se dirigió primero a la embajada americana, más bien con el fin de conseguir información que con el propósito de impartirla. Según el ministro, y gracias a los buenos oficios de Adams, logró ser recibido por Lord Russell. La entrevista resultó un duplicado de la conferencia con Touvenel, apenas diferenciada por la fría cortesía con que el ministro inglés le dio oídos antes de dar por concluida la conferencia. Cogido en el engranaje de una empresa que solo la consecuencia más rígida era capaz de sostener, Russell, naturalmente, no tenía nada que decirle. Y con solo la satisfacción de haber cumplido con su deber, el mexicano, mortificado, regresó a París, donde, acostumbrado ya al ostracismo rutinario, se dedicó a inventar obligaciones que desempeñar y siguió sirviendo a su gobierno con consejos desesperados. La expedición estaba en marcha, y con la opinión pública despertando al fin, pero tarde para detener la empresa, la única empresa que le quedaba la fincaba en la expedición misma, en el carácter de su composición, en la premura de su preparación, en las mal soldadas divergencias y las fisuras latentes que, bien explotadas, pudieron provocar su desintegración. Imprudencia en Londres, incertidumbre en Madrid, equivocación en París. En las tres capitales privaba un estado de inestabilidad común, en tanto que las medidas concertadas tomaban cuerpo con la rapidez propia de la más absoluta confianza. El socio capaz de resolución y consecuencia tenía todas las probabilidades de dominar la situación, y fue precisamente la confianza de uno de los tres lo que provocó la primera fisura en el Frente Unido. En diciembre se supo que una fuerza española ya había salido de Cuba, acatando las órdenes expedidas por Calderón Collantes en septiembre, sin esperar la llegada de las escuadras aliadas, y la precipitación del gobierno español causó un grave disgusto en Londres y París. Ambos gobiernos pidieron explicaciones a Madrid, y Calderón Collantes canceló las órdenes, pero Touvenel y Russell aceptaron sus explicaciones con marcada reserva y desagrado, y de la contrariedad de la Fuente cogió una inspiración. La reacción de los gobiernos inglés y francés, señaló al suyo, era vigorosa, reservada y ambigua. Prontos a frenar la iniciativa subrepticia de España, no tenían aversión, sin embargo, a aprovecharla. Si la iniciativa tuviera éxito, recogerían el botín común. En el caso contrario, la denunciarían como una infracción flagrante del pacto y España quedaría colgada y en una posición ridícula. Y el caso contrario era tan probable que un periódico inglés llegó a decir que si los mexicanos diesen una lección a los españoles, se pondría de relieve lo absurdo de la campaña de África, origen extraño y tema repetido de la decantada restauración de España. La indicación dio vuelos a la imaginación del mexicano. Como todos los pobres, sabía sacar provecho de poco. O me engaño en lo que más cierto me parece, siguió especulando, o el triunfo de nuestro ejército sobre el español que nos invade ha de ser muy favorablemente recibido, y la opinión que sobre eso se forme por acá debería influir poderosamente en los consejos de los gobiernos aliados. Podríamos tratar con ellos sin dificultad y sin grandes quebrantos. Nuestro nombre y crédito, postrados ahora, se levantarían, y daríamos un mentiz solemne a los que nos increpan, diciendo que solo sabemos pelear contra nosotros mismos. España no podría enviar una nueva expedición porque no tiene dinero y su crédito público está en el estado misérrimo que describen algunas de las tiras adjuntas. Cuba misma está en pésimo estado financiero por la guerra de los Estados Unidos. Los españoles, pues, van a México sedientos de oro, como en los tiempos de la conquista. No solamente ansían nuestros fondos, sino que sueñan también en la antigua dominación y en el antiguo situado. En el estado a que habían venido las cosas, me parece que la invasión española, aislada de las fuerzas coligadas, era lo mejor que podía sucedernos. Era el caso de una escaramuza que pudiera salvar una guerra, y teniendo duende de todos menos de España,
encareció a su gobierno a provocar el conflicto y a enfocar el ardor bélico del país en el enemigo hereditario. Los despachos de la Fuente pasaban por Washington, donde su único colega en el servicio diplomático las aprovechó. La legación de Washington estaba a cargo de Matías Romero, el joven recluta de la falange de reformadores, bastante verde para desplegar iniciativa y audacia en la defensa de su patria en tierra extranjera. A la ardua empresa de ganar el apoyo del único pueblo dispuesto a favorecer al suyo, se dedicó con ahínco y tenacidad. Tuvo que contender con la apatía o la hostilidad de la prensa norteamericana y con la ignorancia pasmosa de la opinión pública que culminaba en el Congreso. Pero no dejó piedra por mover para presentar la causa de México en el doble aspecto de sus méritos intrínsecos y de su relación con la lucha en los Estados Unidos. Una vez se acercó al presidente. A principios de aquel año, fatídico para ambas naciones, se presentó a Lincoln antes de su toma de posesión. Hizo el viaje a Springfield con el fin de conocer al presidente electo en su patria chica. La memorable defensa de México hecha por Lincoln en la legislatura de Illinois de 1848 merecía una romería a su cuna en el lejano Medio Oeste. Y Romero, oriundo de Oaxaca y amigo íntimo de Juárez, se percató desde luego de la importancia de conocer al hombre cuyo origen, cuyo ascenso y cuya fe presentaron tantos puntos de contacto con su propio presidente y tantas oportunidades para un entendimiento cordial entre los dos. La entrevista en Springfield era de buen augurio. En premio de su iniciativa, Romero recibió seguridades de una amistad sincera con México, seguridades que le parecieron más que los acostumbrados lugares comunes oficiales, ya que el presidente electo las expresó de una manera explícita y hasta vehemente, y que le inspiraron confianza por el giro que tomó la conversación. Lincoln lo interrogó sobre la condición de los peones mexicanos, demostrando lo que Romero calificó, un tanto penosamente, de ideas exageradas de la situación que guardan los indios trabajadores en las haciendas. Se dice que están en una esclavitud más abominable que la de los negros en las plantaciones del sur de este país, y se cree que los abusos que por desgracia se cometen son generales en la República y están autorizados por la ley. Impresión que se apresuró a rectificar. Le expliqué detalladamente cómo se han cometido tales abusos y manifestó mucho gusto al saber que semejante práctica es contraria a las leyes de la República y que luego que haya un gobierno sólidamente establecido, tratará de corregirla. Mr. Lincoln, siguió informando, no se manifestó muy bien impuesto de los negocios de México y considerando yo que la base de su política con México será la manera con que ve nuestra situación, mi primer cuidado fue informarlo de las causas de nuestros trastornos que aquí han llegado a ser proverbiales y a considerarse por muchos sin remedio, y a manifestarle que hoy se han curado radicalmente. Además de esto, la circunstancia de ser México hasta ahora la única nación que ha felicitado a Mr. Lincoln por su elevación al poder, debe convencerlo de los buenos sentimientos que tiene la República respecto de sus principios y su país, e influirá en su ánimo de una manera notable en favor de México. Romero era optimista, si no, no hubiera hecho el viaje a Springfield. El enlace con Lincoln significaba una afinidad de caracteres y sobre todo de carácter de clase, que brindaba una nueva garantía para el porvenir de ambos países. Y Romero no dudaba de que en su administración se guiará por los buenos sentimientos que me expresó, pues es hombre sencillo y honrado, y sus palabras llevan el sello de la sinceridad y no de las frases pomposas, pero vacías de sentido, usadas por las personas educadas en la falsa política que tiene la costumbre de ofrecer mucho y cumplir nada. La promesa de la primera entrevista siguió siendo, sin embargo, una promesa, pues apenas establecido el contacto, Romero lo perdió. En Washington, el presidente, agarrado por la guerra, era inaccesible, y su falta de experiencia en asuntos exteriores dejaba el timón en manos del secretario de Estado.
Tratándose de la cuestión mexicana, Seward era virtualmente el presidente de los Estados Unidos. Seward mixtificó al mexicano desde el primer día en que se trataron, y al cabo de un año dedicado a estudiarlo, Romero lo calificó de impenetrable. Me parece difícil creer que un hombre de su perspicacia y experiencia ignore realmente la naturaleza de nuestras cuestiones interiores y exteriores. Pero por la manera con que habla y con que ha obrado aquí, se deduce o que en efecto no las conoce o que aparenta ignorancia. Al apreciarlo así, Romero tomó en cuenta los antecedentes políticos del secretario de Estado. En otra ocasión he manifestado a ese ministro que Mr. Seward, o por hacer una oposición sistemática al gobierno de Mr. Buchanan, que se declaró en favor de la causa constitucional de México, o procediendo de buena fe, era el apoyo principal de la reacción en el Senado de los Estados Unidos y el censor más austero y amargo de la política que Buchanan siguió respecto a México. Después ha tenido, por supuesto, que aceptar hechos independientes de su voluntad, pero que, al parecer, en nada han servido para ilustrar su juicio. Del gran cambio en la política norteamericana respecto a México, presagiado por el triunfo del Partido Republicano, poca evidencia había en la actitud de Seward o de la prensa republicana. En un artículo de fondo del New York Times de diciembre de 1860, con el encabezado de «Vamos a tener a México», aquel órgano del secretario de Estado entrante había dado un nuevo giro a la política de los demócratas con la declaración franca de que nos complace saber, en vista de la disolución de la Unión que nos amenaza y de la disrupción consiguiente de las empresas comerciales y de otros asuntos, que miembros eminentes del Partido Republicano han empezado ya a considerar la anexión o la adquisición de México como un medio seguro de indemnizar al norte de inmediato por la pérdida parcial del comercio del sur y de frustrar los proyectos de propagar la esclavitud que constituye un gran incentivo a la desunión. Sabemos que esta idea de adquirir a México, integrante de la Confederación, no es simplemente la insinuación casual de un senador, sino que ha sido considerada en serio por distinguidas personas que tendrán mucho influjo en la próxima administración. La política preconizada por el Times, planteada con evidente autorización, fue expuesta amplia y cándidamente. Muchos de los estorbos que hay para la adopción de la política de un protectorado sobre México desaparecerán con la disolución de la Unión. Aunque deploramos profundamente la desorganización de la Confederación tal y como existe actualmente, nos consuela el saber que tan triste evento quitará el último obstáculo a la consumación de la política obvia de la República Americana. La cuestión de la esclavitud ya no será un estorbo, y el pueblo mexicano recibirá de nuestras manos las garantías de un gobierno estable, sin correr el riesgo de verse arruinado por la esclavitud. Los mexicanos, aunque ignorantes y degradados, abrigan una prevención muy saludable contra una institución que les rebajaría al nivel de esclavos. Un protectorado, seguido por el comercio libre y el derecho de colonización, sería el primer paso. Pero es evidente que el efecto de este contacto íntimo con el pueblo libre del norte tendría como resultado la americanización de México en sus conceptos de gobierno y de libertad civil, de manera que después de algunos años de pupilaje, los estados mexicanos serían incorporados a la Unión bajo las mismas condiciones que los estados primitivos. El sur se encontraría rodeado entonces por estados y territorios en que la idea de la libertad civil, en su aplicación más amplia, sería el vínculo de unificación. México tiene la misma extensión, más o menos, que los estados de nuestra Unión, y no anda muy atrás de los Estados Unidos en población. El comercio de aquel país tan mal gobernado tiene mucho valor, incluso en las circunstancias actuales, para las naciones comerciales del mundo y especialmente para Inglaterra. Hace un año hemos publicado algunos datos estadísticos interesantes, los que demuestran la ceguedad del gobierno norteamericano respecto a la importancia de cultivar relaciones íntimas con México. Pero ese comercio, bajo el reinado de anarquía de los últimos 40 años, no es nada en comparación con lo que puede llegar a ser cuando la inteligencia, la libertad y la energía anglosajonas hayan reducido
el caos al orden y convertido en obreros laboriosos las guerrillas que combaten la sociedad ahora, por faltarles toda seguridad en sus hogares. La fuerza que los estados secesionistas pueden levantar no sería un obstáculo grave. Sin organización, sin gobierno, sin armas, sin buques, sin marinos, y más aún, siendo el bando más débil, nada podrían hacer los estados esclavistas en contra del protectorado sobre México. Inglaterra, Francia y todas las naciones comerciales del mundo nos agradecerán el servicio prestado a la causa de la civilización y del comercio, y los mexicanos nos recibirán con los brazos abiertos. Esta, pues, es la política que debe contar con el apoyo entusiasta de cada hombre del norte, y especialmente de aquellos que se dedican al comercio y a las manufacturas. Abre un campo ilimitado a la empresa, y no puede menos que compensar cualquier pérdida pasajera que suframos con la disolución del sur. Si tan temido evento viniera a verificarse, sin duda que perjudicaría al comercio y al tráfico del norte. Pero ya hemos demostrado que dentro de la Unión, el sur no puede pasarse de las manufacturas, de los buques, de las herramientas y del capital del norte. Y cuando tomamos en cuenta las facilidades y los alicientes para la adquisición de México que la separación del sur ofrece al norte, podemos consolarnos con la reflexión de que, si bien la desunión puede ser censurable desde el punto de vista patriótico y del honor nacional, no dañará esencial y permanentemente el comercio y la prosperidad industrial del norte. Tan poco, en realidad, había cambiado la política norteamericana respecto a México, al pasar de una administración a otra, que solo la lucha intestina impedía la asimilación por el norte de las doctrinas del sur. Aunque el Times de Nueva York no era, como el Times de Londres, un órgano reconocido, Seward se había caracterizado entre los prohombres del Partido Republicano como un discípulo extravagante del destino siempre más manifiesto. Y en un discurso electoral, dando vuelo a su imaginación histórica, había abogado por la inclusión del Canadá, amén de México, en la Unión Americana. La disrupción de la Unión y su llegada al poder lo habían morigerado, sin duda, pero independientemente de su voluntad, como lo expresó Romero, y en sus roces con el secretario de Estado, el mexicano se sentía desconcertado por una reserva impenetrable. Esta reserva era cada vez más marcada al aproximarse a la intervención europea. Romero aprecia en su debido valor la influencia paralizante de la guerra civil y la necesidad imperiosa de neutralidad impuesta a la política exterior de los Estados Unidos. Pero con todo y la circunspección que tenía de observar el Departamento de Estado, siempre quedaba un margen entre la circunspección y la insensibilidad y una distinción decente, que también le parecía ineludible bajo la administración de Lincoln. Cualquier otro secretario de Estado hubiera mantenido la misma actitud de reserva en las mismas circunstancias, pero Seward manipulaba la prudencia con una flexibilidad que revelaba la mano del político en el guante del estadista. La ayuda que ofrecía y el apoyo que reservaba obedecían por igual a su inveterado modo de pensar. La hipoteca de territorio mexicano, a cambio de un empréstito destinado a impedir la intervención, era una proposición desafortunada tanto por el efecto que surtía entre las potencias acreedoras como por la impresión que dejaba en la nación deudora. Recordaba al mundo que la política norteamericana era un producto manufacturado en el interés de Springfield, Massachusetts, más bien que a favor de Springfield, Illinois, y garantizaba de antemano la agresión y legitimaba la competición de las potencias europeas en México. Si alguna vez se presentara una coyuntura en que hubiera resultado oportuna la generosidad y político el interés, era precisamente en aquel momento en que la protección de México significaba una salvaguarda para los Estados Unidos y un antiséptico contra la Liga de Tres Gobiernos, ansiosos de favorecer al sur y de fomentar la desintegración de la Unión Americana. Este desacierto no tenía soldaduras, y hasta la ayuda negativa que Seward brindaba al vecino adolecía de una deliberación que desalentaba a Romero.
La invitación hecha por los aliados a participar en la intervención tripartita era, si no una burla sangrienta, una postura diplomática transparente que nadie, y mucho menos los gobiernos que la formularon, pensaban que los Estados Unidos aceptarían o siquiera la tomarían en serio. Sin embargo, al discutir la proposición con Romero, Seward eludía la respuesta que tenía pensado hacer a los aliados. Esta reserva y frialdad de Mr. Seward me acaba de confirmar en el concepto que tenía yo formado, confesó el mexicano, de que si los Estados Unidos, mientras Seward esté en el Departamento de Estado, toman parte en nuestras dificultades con las naciones europeas, es solo para sacar a nuestro costo el provecho que pueden de ellas, y no porque tengan el más ligero deseo de ayudarnos de buena fe o sostener nuestra nacionalidad y nuestras libertades. La reticencia del viejo republicano en esta ocasión era una ofensa gratuita que inspiró una idea desesperada a Romero. Después de haber salido del Departamento de Estado, siguió refiriendo a su gobierno, me puse a pensar en los impenetrables designios de Mr. Seward, que me tiene enteramente desconcertado, y me pareció que no sería nada extraño el que este gobierno aprobara los planes de los de Europa y se uniera con ellos, si creía que de tal paso podría sacar algunas ventajas. Discurriendo sobre este tema, me ocurrió que si la intervención ha de ser un hecho que no esté en nuestra posibilidad evitar, nos sería más conveniente que los Estados Unidos tomaran participación en ella, pues en este caso, además de que aumenta los motivos de discordia entre los interventores, conseguiremos que la causa liberal tenga a lo menos el mismo número de votos que la reaccionaria, pues no sería difícil que los Estados Unidos lograran, teniendo un agente tan hábil como Corwin, decidir enteramente en favor de la causa constitucional a la Inglaterra, que de otro modo estaría vacilante. Voy a reflexionar maduramente sobre esto, y si el resultado de mis meditaciones valiera la pena, lo comunicaré a Mr. Seward. Feliciter audax, convencido de que la partida más arriesgada sería la más segura, y siendo indispensable a la inspiración la celeridad, Romero comunicó la idea a Seward bajo su propia responsabilidad y ganó en premio la atención del viejo político. Mr. Seward, penetrado al parecer por mis observaciones, me dijo que el negocio era bastante grave y que se tomaría el tiempo necesario para meditarlo. Después añadió en tono festivo, es muy duro tener que declarar la guerra a un buen amigo para contribuir de esa manera a salvarlo. A lo que respondí que las circunstancias y complicaciones hacían necesarias muchas veces anomalías de esa especie, agregándole que nuestro deseo de que los Estados Unidos aparecieran como nuestros enemigos era una prueba de la confianza que teníamos en ellos. Al hablar así, no se permitía un sarcasmo. Por paradójica, extravagante y precaria que fuese la maniobra, estaba inspirada por una audacia conmensurable con la situación, y logró por lo menos entretener por un rato al viejo político y encaminarlo a manifestar sus intenciones. Algunos días más tarde, Seward rechazó definitivamente la invitación de los aliados conforme a sus propias inspiraciones e independientemente, por supuesto, de las de Matías Romero. Aturdido, confundido y fascinado por una mentalidad que no sabía dominar, Romero se descalabazaba ante el enigma cuando la correspondencia de su colega en París le proporcionó otra inspiración flamante. La idea desesperada de la Fuente de que una invasión española era lo mejor que pudiera suceder a México era un recurso aún más atrevido que el suyo, y haciendo lo suyo, lo sometió a la aprobación de Seward y lo acompañó con un legajo de informes tendientes a evidenciar que el espíritu antinorteamericano de España hacía de tal eventualidad un asunto de común interés. Aunque blanco del ostracismo del cuerpo diplomático en Washington, Romero había sido objeto de las atenciones del ministro español, quien lo persiguió con sus consejos amistosos y fue de aquella fuente de donde sacó sus razonamientos. En una conversación confidencial, el señor Tesara le había señalado, como amigo y hermano de raza, que la única salida para México era su conformidad con las demandas de los aliados, que nada estaba más alejado de las intenciones de Madrid
que la reconquista de México, ya que el campo más indicado para el expansionismo ibérico era Marruecos y Portugal, que en caso de hostilidades no cabía duda de que Washington estaría del lado de las potencias europeas y que las fuerzas que éstas acumularían en el Golfo estaban destinadas a servir no contra México, sino contra los mismos Estados Unidos. Con estas indiscreciones calculadas en la cartera, reforzadas por los informes de la Fuente refiriendo el afán de España de entronizar a un Borbón en México, Romero intentó inquietar a Seward y determinar su actitud en el caso de ocurrir un choque con los contingentes españoles en Veracruz. Seward escuchó sus revelaciones con una sonrisa de incredulidad y contestó que, por lo menos, no podía hacer nada. España era la espina del viejo. Poco antes se había empeñado en impedir la reocupación de Santo Domingo por las Fuerzas Armadas de España y había fracasado rotundamente. Y aquel revés le obligaba a evitar peligros que no podía eliminar y a minimizar con prudente escepticismo las alarmas que el mexicano se ingeniaba en suministrarle. Momento penoso para los dos. Seward ya no era un enigma y Romero salió de la conferencia sin ilusiones y con las resoluciones del caso. Las declaraciones de Mr. Seward de que los Estados Unidos no tienen nada que hacer en una guerra entre dos naciones independientes y de que no pueden imponer instituciones republicanas al pueblo de México, hechas en estas circunstancias y cuando está todavía fresca la memoria de los sucesos de Santo Domingo, son muy significativas, informó tristemente a su gobierno, y creo que nos deben hacer perder toda esperanza en este gobierno. Nadie vio con más placer que yo el advenimiento al poder del Partido Republicano en este país, porque sus antecedentes hacían creerlo animado de sentimientos verdaderamente fraternales hacia México. Nadie concibió esperanzas más grandes que yo de los buenos resultados que tal suceso había de producir a mi patria, y nadie ha sido más amargamente desengañado de lo que lo estoy por la manera con que veo que procede este gobierno respecto de nuestras cuestiones. Además, la persona y la predisposición del secretario de Estado, cuya influencia sobre el presidente y con especialidad de los negocios de su ramo es decisiva, nos es bastante desfavorable. Todas estas consideraciones, terminó diciendo, me hacen afirmarme más en la creencia que siempre he tenido, de que debemos atenernos a nuestros propios elementos y a nuestros recursos interiores. Y concurriendo con su colega en París, Romero recomendó que se empuñaran las armas contra España de solo a solo. Empero, cuando las recomendaciones de los dos diplomáticos llegaron a México, la marcha de los sucesos ya las habían relegado al limbo de los pasos perdidos.